El guardián del Panteón de Belén. Mi nombre es Luis Ortega, y durante varios años trabajé como velador en el Panteón de Belén, en Guadalajara, México. Lo que voy a contarles es algo que nunca pensé que compartiría, pero siento que es el momento adecuado. Muchos creen que trabajar en un cementerio significa estar rodeado de paz, pero el Panteón de Belén es un lugar que guarda secretos antiguos, secretos que, en ocasiones, deciden manifestarse. A lo largo de mis años de servicio, he vivido cosas que desafían toda lógica, pero hay una noche en particular que me cambió para siempre. Esa noche, hacía frío. La humedad parecía traspasar mis ropas, y todo estaba en un silencio absoluto. Mi turno comenzaba a las 11 de la noche, y como era habitual, hice un recorrido por los pasillos del cementerio, con la linterna en mano. La tenue luz apenas iluminaba las lápidas y mausoleos antiguos, y las sombras se extendían como figuras distorsionadas a lo largo del suelo. Me había acostumbrado al ambiente solitario del cementerio, pero esa noche, algo en el aire se sentía distinto. Llegué hasta la zona donde está la famosa tumba del niño del bolillo. Siempre me dio una sensación extraña pasar cerca de esa tumba, y aunque no creía en supersticiones, mis compañeros me habían contado que, a veces, se escuchaban risas o pasos alrededor de ella. Me acerqué, y para mi sorpresa, vi que había un bolillo fresco sobre la tumba. Era algo común, la gente dejaba bolillos como ofrendas al niño, pero esa noche, ese simple objeto me hizo sentir un escalofrío. Al girarme para continuar mi ronda, escuché un leve susurro. Me detuve en seco, tratando de identificar el sonido. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, pensando que quizás algún visitante se había quedado escondido tras el cierre. No hubo respuesta. Solo el eco de mis palabras y el susurro del viento entre los mausoleos. Decidí continuar, pero en cuanto di el primer paso, el susurro se hizo más fuerte. Esta vez, pude distinguirlo. Era una risa suave y tenue, como la de un niño. Sentí como el corazón se me aceleraba. Encendí la linterna y giré en todas direcciones, pero no vi a nadie. La risa se desvaneció en el aire, y la calma volvió a envolver el panteón. Traté de convencerme de que solo era mi mente jugándome una mala pasada. Después de todo, ya había escuchado historias de compañeros que juraban haber visto sombras o figuras entre las tumbas, pero siempre lo había atribuido a la sugestión. Decidí alejarme de esa área y continuar hacia la zona donde se encuentra el mausoleo del vampiro de Belén. Esa parte del cementerio tiene una historia que siempre me resultó inquietante, y es que, según cuentan, el cadáver de un hombre al que se acusaba de ser un vampiro fue enterrado allí con una estaca clavada en el pecho. Los visitantes dejaban objetos extraños en esa tumba, y algunos incluso decían que podían ver sombras o sentir la presencia de alguien vigilándolos desde el interior del mausoleo. Al acercarme, el ambiente se sentía aún más pesado. Era como si el aire se volviera denso, cargado de una energía que no podía explicar. Encendí un cigarro para calmar los nervios y continué mi recorrido, pero entonces, escuché pasos detrás de mí. Pensé que sería uno de los vigilantes que a veces venía a hacer rondas conmigo, así que me giré esperando ver a alguien. Pero no había nadie. Los pasos continuaron, acercándose cada vez más, hasta que sentí que estaban justo detrás de mí. El aire se enfrió de golpe, y sentí un susurro en el oído, una voz baja y casi gutural que me dijo, «No es tu lugar». Mi cuerpo se paralizó. No podía moverme ni respirar. Sentí como si algo me estuviera sujetando, manteniéndome en su lugar, y la oscuridad a mi alrededor parecía cerrarse cada vez más. Con un esfuerzo, logré soltarme y salí corriendo hacia la entrada del panteón, sin mirar atrás. Pero, al llegar a la entrada, vi algo que me hizo detenerme de nuevo. Frente a mí, en la penumbra, estaba la figura de un hombre alto y delgado, vestido con ropas antiguas. Su rostro estaba cubierto por una sombra, y en su pecho podía ver una extraña marca, como una cicatriz profunda. El hombre levantó la cabeza y pude ver sus ojos, que parecían dos abismos negros que absorbían toda la luz. Una sonrisa se dibujó en su rostro, una sonrisa que era más un reflejo de maldad que de felicidad. «Te advertí que no era tu lugar», dijo,
y su voz resonó en mi cabeza como un eco que no podía silenciar. Retrocedí, temblando, sin apartar la vista de aquella figura. Con cada paso que daba hacia atrás, el hombre parecía avanzar, como si flotara sobre el suelo, deslizándose sin mover los pies. Fue entonces cuando escuché otro sonido, algo que nunca pensé que podría oír en ese lugar. Eran risas, muchas risas, como si un grupo de personas estuviera riéndose a mi alrededor. Miré a mi alrededor, y entre las sombras de las tumbas, vi otras figuras, todas mirándome, sonriendo con esos mismos ojos oscuros. Sentí que mis piernas no podían sostenerme más, y caí de rodillas, incapaz de reaccionar. Las figuras se acercaron, rodeándome, y en ese momento pensé que mi fin había llegado. No recuerdo cómo logré salir de ahí. Lo siguiente que supe fue que estaba de pie fuera del cementerio, bajo la luz tenue del amanecer. Mis compañeros me encontraron temblando, incapaz de hablar. Me dijeron que había salido corriendo, gritando cosas incoherentes, y que al verme, sabían que algo había pasado. Desde entonces, dejé de trabajar como velador en el Panteón de Belén. Esa noche cambió todo para mí, y aunque traté de olvidar lo sucedido, esas imágenes y esos sonidos me siguen persiguiendo cada noche. El misterio en la Recoleta. Mi nombre es Juan Carlos Estrada y trabajé como velador en el cementerio de La Recoleta, en Buenos Aires, durante más de 15 años. He recorrido cada rincón de ese lugar, cada pasillo entre las tumbas y mausoleos antiguos que albergan historias de personajes ilustres y olvidados. Aunque siempre fui escéptico de las leyendas que rodeaban el cementerio, una noche algo sucedió que cambió mi percepción para siempre. Lo que les voy a contar no es algo que haya compartido muchas veces, pero ahora siento que es momento de sacar a la luz esta historia. Era una noche fría de julio. Me tocaba el turno de la madrugada, y el viento soplaba con fuerza, haciendo que las ramas de los árboles cercanos se mecieran y crujieran. El cementerio estaba envuelto en una calma inquietante, un silencio absoluto roto solo por el eco de mis pasos. Aquella noche me habían asignado patrullar el sector norte, la zona donde se encuentran los mausoleos más antiguos y algunas de las leyendas más famosas de La Recoleta. Llevaba una linterna y una radio para reportar cualquier irregularidad. Mientras caminaba por el pasillo principal, vi a lo lejos un leve destello de luz. Pensé que tal vez era algún grupo de jóvenes que se había colado al cementerio, buscando bromear o retar sus miedos. Decidí acercarme para investigar. Sin embargo, cuando llegué al lugar, no había nadie. La luz había desaparecido, y todo lo que vi fue un mausoleo con una puerta ligeramente entreabierta. Reconocí ese mausoleo de inmediato. Era el de Rufina Cambaceres, una joven que fue enterrada viva por error en el siglo XIX. La leyenda cuenta que Rufina, una joven de 19 años, fue dada por muerta tras un colapso y enterrada de inmediato. Días después, sus familiares encontraron marcas de uñas en el interior de su ataúd, y desde entonces, muchos aseguran que su espíritu no descansa en paz. Aunque siempre había escuchado historias sobre Rufina, nunca había experimentado nada extraño en ese sector. Hasta esa noche. Me acerqué al mausoleo y empujé suavemente la puerta, que se abrió sin hacer ruido. La linterna apenas iluminaba el interior, pero pude ver el ataúd de Rufina, cubierto de polvo y telarañas. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda, y cuando estaba a punto de retroceder, escuché un leve susurro, como un llanto ahogado que parecía provenir de dentro del mausoleo. Me quedé congelado, intentando entender lo que estaba escuchando, pero el susurro se intensificó, convirtiéndose en un gemido desgarrador. Mis manos comenzaron a temblar, pero me obligué a mantener la calma. Miré alrededor, pensando que tal vez algún animal se había colado en el mausoleo, pero no había señales de vida. Justo cuando iba a retroceder, el sonido se detuvo y un silencio absoluto invadió el lugar. Fue entonces cuando vi algo que no olvidaré jamás, una sombra en la esquina del mausoleo, una figura pequeña, encorvada, que parecía observarme. ¿Quién está ahí?, pregunté con la voz entrecortada, pero no obtuve respuesta. La figura permanecía inmóvil, y cuanto más la observaba, más me daba cuenta de que no era una persona.
Su forma era vaga, como una especie de niebla que se condensaba en esa esquina. Y entonces, de un momento a otro, la figura se desvaneció, como si se hubiera fundido con las sombras. Retrocedí unos pasos, completamente desconcertado. Me giré para salir del mausoleo, pero al hacerlo, sentí una mano helada que rozaba mi hombro. Me giré de golpe, iluminando todo con la linterna, pero no había nadie. Sin embargo, el frío persistía, y sentía que algo, o alguien, estaba detrás de mí, observándome. Sin pensarlo dos veces, salí del mausoleo y cerré la puerta con todas mis fuerzas. Traté de calmarme y respirar profundamente, diciéndome que todo había sido producto de mi imaginación. Pero el terror no terminó ahí. Al continuar mi ronda, escuché pasos detrás de mí, pasos que parecían seguirme sin importar hacia dónde me dirigiera. Cada vez que me detenía y giraba, el ruido cesaba, pero al reanudar mi camino, los pasos volvían a resonar detrás de mí. Era como si una presencia invisible estuviera jugando conmigo, acechándome en cada rincón oscuro del cementerio. En un intento desesperado por buscar refugio, me dirigí a la pequeña oficina que tenemos los guardias en una esquina del cementerio. Cuando finalmente llegué y cerré la puerta, respiré aliviado, pero el alivio no duró mucho. En cuestión de segundos, el frío volvió a invadir la habitación y mi linterna comenzó a parpadear sin razón aparente. Miré alrededor, pero no había explicación lógica para lo que estaba sucediendo. Y entonces, en la penumbra, vi de nuevo esa misma figura nebulosa que había visto en el mausoleo. Esta vez estaba más cerca, en una esquina de la oficina, observándome en silencio. Sentí que el corazón me latía tan fuerte que pensé que explotaría. La figura comenzó a moverse hacia mí, deslizándose lentamente, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, pude ver lo que parecían ser unos ojos oscuros y profundos, llenos de tristeza y desesperación. «Por favor, ayúdame», escuché un susurro que parecía venir de todas partes y, a la vez, de ninguna. No sé cómo logré reunir el valor para moverme, pero me abalancé sobre la puerta y salí corriendo de la oficina, dejando la linterna y la radio detrás. Corrí a través de los pasillos oscuros del cementerio, sin mirar atrás, hasta que llegué a la entrada principal. Esa noche no regresé. Le conté a mi supervisor lo sucedido, y aunque noté que dudaba de mi historia, me asignó a otro sector del cementerio para las siguientes semanas. Desde entonces, jamás volví a patrullar la zona norte, y nunca volví a acercarme al mausoleo de Rufina Cambaceres. Sombras en el Cementerio General de Santiago. Mi nombre es Francisco López, y durante más de 10 años trabajé como velador en el Cementerio General de Santiago. Fue mi empleo por mucho tiempo, y siempre pensé que nada en este lugar me asustaría, pues conocía cada rincón y cada historia. Había escuchado cientos de leyendas, relatos de fantasmas y apariciones que otros empleados juraban haber visto. Yo siempre fui escéptico, hasta que viví algo que me hizo reconsiderar todo lo que creía. Era una noche de invierno, fría y húmeda. Aquella noche tenía asignado el turno de la madrugada, y el cementerio estaba completamente vacío. No había luna, y la neblina cubría las lápidas, dándole al lugar un aspecto irreal y fantasmagórico. Como de costumbre, tomé mi linterna y comencé mi ronda en el sector más antiguo del cementerio, donde se encuentran las tumbas de personajes históricos y algunas de las esculturas más impresionantes del lugar. La primera hora transcurrió sin incidentes, pero al avanzar por los estrechos pasillos entre mausoleos, comencé a sentir un leve malestar. La niebla se hacía más densa y, de vez en cuando, parecía escuchar un susurro a lo lejos, un sonido suave, como si alguien murmurara mi nombre. Traté de ignorarlo, pensando que tal vez era el viento. Pero mientras avanzaba, los susurros se hacían más claros y el malestar en mi pecho se intensificaba. Me detuve en una esquina para tomar un respiro y tratar de calmarme, pero fue entonces cuando escuché un ruido, como si algo cayera al suelo. Apunté con la linterna y vi que una de las tumbas más antiguas tenía la lápida inclinada, como si algo la hubiera movido. Me acerqué para revisar, pensando que quizás un animal se había colado en el lugar, pero no encontré nada inusual,
solo la pesada lápida descolocada. Decidí regresar al pasillo principal, donde la luz de los faroles del cementerio podía guiarme mejor, pero al dar media vuelta, vi una sombra a lo lejos. Era una figura alta y delgada, que parecía observarme desde el fondo del pasillo. La linterna no alcanzaba a iluminar lo suficiente, pero sentía la presencia de alguien mirándome. ¿Quién está ahí?, pregunté, tratando de mantener la calma. No hubo respuesta, solo el eco de mis palabras en la neblina. La figura no se movía, pero mi instinto me decía que algo no estaba bien. La sombra parecía casi flotar en el aire, inmóvil, y aunque no se acercaba, sentía su presencia cada vez más fuerte. Tomé un paso hacia atrás, y en ese instante, la figura desapareció en la neblina, como si nunca hubiera estado ahí. Sentí un escalofrío recorrerme, pero intenté convencerme de que era solo una ilusión causada por la niebla. Continué con mi recorrido, aunque ahora estaba alerta, con todos mis sentidos en guardia. No podía sacarme la imagen de aquella figura de la cabeza. Sentía que algo me seguía, y cada vez que me detenía, escuchaba esos susurros nuevamente, murmurando palabras que no lograba entender, pero que parecían dirigirse a mí. Me giré varias veces, buscando a alguien o algo, pero no había nadie. Mientras me dirigía a la parte central del cementerio, pasé por una cripta que siempre me causaba una sensación extraña. La cripta pertenecía a una familia antigua y estaba rodeada de leyendas que hablaban de apariciones y sombras que se asomaban en las noches. Por curiosidad, apunté la linterna hacia la puerta de la cripta y fue entonces cuando vi algo que hizo que el corazón se me detuviera. La puerta estaba abierta de par en par. Ninguna de las criptas debería estar abierta a esa hora, y menos sin razón aparente. Me acerqué lentamente, tratando de ver si alguien estaba adentro. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí?, pregunté, pero no obtuve respuesta. Decidí asomarme, y lo que vi en el interior me dejó paralizado. Una figura oscura, encorvada y de rostro pálido, estaba de pie al fondo de la cripta, mirándome con unos ojos vacíos y sin vida. Sentí que mi cuerpo se congelaba, incapaz de reaccionar. En ese momento, la figura comenzó a moverse hacia mí, con pasos lentos pero seguros. Fue entonces cuando el miedo me dio fuerzas para reaccionar, y salí corriendo de la cripta, sintiendo que esa presencia me seguía de cerca. No me atreví a mirar atrás, pero escuchaba claramente los pasos apresurados detrás de mí, como si la figura estuviera a punto de alcanzarme. Llegué hasta una pequeña caseta de vigilancia y cerré la puerta tras de mí. Mi respiración era agitada, y el frío se apoderaba de mi cuerpo. Traté de encender la radio para pedir ayuda, pero solo escuchaba estática. Fue entonces cuando el silencio volvió a invadir el lugar, y pensé que tal vez todo había terminado. Pero al mirar por la ventana, vi la figura parada a pocos metros de la caseta, observándome. La sombra permaneció allí, inmóvil, hasta que, poco a poco, comenzó a desvanecerse en la neblina. Sin embargo, antes de desaparecer por completo, escuché un último susurro, un murmullo que resonó en mi mente: no estás solo en este lugar. El guardián del cementerio de San Pedro. Mi nombre es Rafael Torres y trabajé como velador en el cementerio de San Pedro, en Medellín, Colombia, durante casi 15 años. En ese tiempo escuché muchas historias sobre almas en pena, apariciones y fenómenos inexplicables que sucedían en las noches. Pero, aunque había escuchado incontables relatos de terror, siempre los había atribuido a la sugestión. Sin embargo, hubo una noche que cambió por completo mi forma de ver el mundo, y cada vez que recuerdo lo que me ocurrió, siento que el miedo aún persiste en algún rincón de mi memoria. Era una noche lluviosa de noviembre, una de esas noches en las que uno preferiría quedarse en casa. La ciudad estaba en calma, con pocas luces en las calles y un aire denso que parecía anticipar algo sombrío. Llegué a mi turno a las 10 de la noche, como siempre, y luego de pasar lista y hacer el cambio de guardia, me dirigí a hacer mi primera ronda. La lluvia caía suavemente, creando un eco inquietante mientras recorría los pasillos del cementerio con mi linterna.
El cementerio de San Pedro es un lugar majestuoso, con mausoleos antiguos y tumbas que pertenecen a algunas de las figuras más importantes de la historia de Colombia. Pero esa noche, el ambiente se sentía más pesado de lo normal. A medida que avanzaba por los pasillos oscuros, sentía que algo estaba fuera de lugar. La neblina comenzaba a cubrir el suelo, y mis pasos resonaban en el silencio como si estuviera siendo observado. Mientras me acercaba a uno de los mausoleos más antiguos, escuché un ruido sutil, como si alguien estuviera susurrando mi nombre. Me detuve, apunté la linterna en todas direcciones, pero no vi a nadie. Sacudí la cabeza, tratando de ignorarlo, y continué con la ronda. Sin embargo, los susurros continuaron, esta vez un poco más intensos, y cada vez que me detenía para tratar de identificar el origen, los susurros se apagaban. Decidí avanzar hacia la zona norte del cementerio, cerca del sector donde están enterradas algunas personas célebres. Al llegar, vi una figura al fondo del pasillo, de pie junto a un mausoleo. La luz de mi linterna no alcanzaba a iluminarla del todo, pero podía distinguir una silueta alta y delgada. ¿Hay alguien ahí?, pregunté en voz alta, esperando una respuesta. La figura permaneció inmóvil, observándome en silencio. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero intenté mantener la compostura. Decidí acercarme, pensando que tal vez era algún visitante que se había escondido antes del cierre, pero al dar unos pasos hacia la figura, ésta desapareció en la penumbra, como si se hubiera desvanecido en el aire. Me detuve en seco, confundido y asustado. Miré a mi alrededor, buscando alguna explicación, pero el silencio era total. Mi corazón latía con fuerza, y la idea de que algo sobrenatural estuviera sucediendo comenzaba a invadir mi mente. Decidí regresar a la caseta de vigilancia para tomar un respiro y recomponerme. Al llegar, encendí la radio para comunicarme con mi supervisor y contarle lo que había sucedido, pero la señal estaba llena de interferencias, como si algo estuviera bloqueando la comunicación. Entonces, escuché un sonido extraño proveniente del pasillo afuera de la caseta. Era un llanto suave, como el de una mujer, que parecía acercarse lentamente. Con la linterna en mano, salí de la caseta y caminé hacia el sonido, tratando de identificar de dónde provenía. A medida que me acercaba, el llanto se hacía más intenso y doloroso, como si alguien estuviera sufriendo. Al girar en una esquina, vi una figura sentada en el suelo, envuelta en un velo oscuro, con el rostro oculto entre las manos. Me acerqué lentamente, sin dejar de apuntar con la linterna. «¿Señora? ¿Necesita ayuda?», pregunté, pero la figura no respondió. Cuando estaba a pocos metros, la figura levantó la cabeza y pude ver su rostro, o lo que parecía ser un rostro. Tenía los ojos vacíos, como dos pozos de oscuridad, y su piel era pálida, casi transparente. Me miró fijamente, y sentí que mi cuerpo se paralizaba. No podía moverme ni apartar la vista de aquellos ojos vacíos que parecían ver más allá de la carne, como si estuvieran observando directamente mi alma. La figura se puso de pie y comenzó a acercarse lentamente. Cada paso que daba hacía que el aire a mi alrededor se volviera más frío, y sentía que el suelo temblaba ligeramente bajo mis pies. La figura extendió una mano hacia mí, y en ese instante, un impulso de supervivencia me hizo retroceder. Sin pensarlo, di media vuelta y corrí hacia la caseta de vigilancia, sin atreverme a mirar atrás. Cerré la puerta de la caseta y traté de calmarme, pero el sonido del llanto volvió a resonar, esta vez justo afuera de la puerta. Sabía que no debía abrir, pero la curiosidad y el temor de lo desconocido me hicieron tomar la linterna y abrir lentamente la puerta. Para mi sorpresa, no había nadie. Todo estaba en silencio, como si el llanto nunca hubiera existido. Me quedé en la caseta hasta que amaneció, incapaz de dormir o siquiera cerrar los ojos. Al día siguiente, pedí un cambio de turno, pues sabía que no podía seguir trabajando en las noches. Nunca volví a ver aquella figura, pero en ocasiones, cuando cierro los ojos, aún puedo sentir esa presencia oscura, esos ojos vacíos observándome desde la penumbra. Sombras en el cementerio central de Bogotá.
Mi nombre es Miguel Rojas y trabajé como velador en el Cementerio Central de Bogotá durante casi 10 años. Con el tiempo, el cementerio se convirtió en un lugar familiar para mí. Las tumbas, mausoleos, estatuas y rincones oscuros dejaron de asustarme con el pasar de los años. Sin embargo, una noche, algo ocurrió que rompió esa aparente normalidad, algo que hasta el día de hoy me sigue atormentando. Era una noche fría de diciembre, y el cementerio estaba sumido en un silencio absoluto. Mi turno de guardia comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Con la linterna en mano y la radio en el cinturón, recorría los estrechos pasillos entre las tumbas, escuchando solo mis pasos resonando en la oscuridad. Esa noche, el aire era inusualmente pesado, como si algo estuviera suspendido entre las sombras. Hice mi primera ronda sin problemas, pero al regresar a la caseta de vigilancia, sentí que algo estaba fuera de lugar. La caseta está ubicada en un pequeño edificio de ladrillo cerca de la entrada principal, y desde ahí se puede observar gran parte del cementerio. Al entrar, dejé la linterna sobre la mesa y me senté un momento, disfrutando del breve descanso. Entonces, escuché algo extraño, un murmullo lejano, como si alguien estuviera hablando en voz baja. Pensé que algún grupo de jóvenes se había colado para hacer bromas, así que salí de la caseta y empecé a seguir el sonido. Caminé hacia la zona oeste del cementerio, donde se encuentran las tumbas más antiguas, de figuras históricas y personalidades influyentes. A medida que me acercaba, el murmullo se hacía más claro, pero seguía sin poder entender lo que decía. De repente, el murmullo se detuvo y todo quedó en silencio. Estaba en medio del cementerio, rodeado de estatuas y mausoleos que se erguían como sombras gigantes en la penumbra. Decidí volver a la caseta, pero al darme la vuelta, vi una figura al final del pasillo. Era una sombra alta y delgada, de pie frente a uno de los mausoleos. ¿Quién está ahí?, grité, esperando una respuesta, pero la figura permaneció inmóvil. Avancé unos pasos con la linterna en alto, iluminando el camino, pero cuando llegué al lugar donde había visto la figura, no había nadie. Solo las lápidas y el silencio de la noche. Traté de calmarme, diciéndome a mí mismo que probablemente mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero el miedo comenzó a instalarse en mi pecho. Regresé a la caseta, y al cerrar la puerta, escuché otro sonido, esta vez un llanto suave, casi como el de un niño. El sonido provenía del pasillo detrás de la caseta, y me quedé paralizado, escuchando con atención. Era un sollozo bajo, intermitente, que parecía acercarse lentamente. Tomé la linterna de nuevo y salí a investigar, pero no vi a nadie. Solo el eco del llanto resonaba en el aire, como si estuviera rodeado de algo invisible. Decidí ir hacia la cripta de uno de los personajes históricos más importantes del cementerio, un lugar famoso por las leyendas y relatos de apariciones. Al acercarme, vi que la puerta de la cripta estaba entreabierta. Se supone que todas las criptas deben estar selladas, por lo que esto me inquietó. Empujé la puerta con cautela y apunté la linterna hacia el interior, esperando ver a algún intruso. Pero lo que vi me heló la sangre. En el fondo de la cripta había una figura encorvada, con el rostro oculto entre las manos. Era una mujer vestida con un traje oscuro, y su piel tenía un tono pálido que contrastaba con las sombras de la cripta. Sentí un escalofrío recorrerme, pero intenté mantener la calma. «Señora, ¿está bien?», pregunté, mi voz apenas un susurro. La mujer no respondió, pero lentamente levantó la cabeza y me miró directamente. Sus ojos eran vacíos, oscuros, sin vida, como dos pozos de sombra que absorbían toda la luz de la linterna. Retrocedí un paso, pero la mujer se puso de pie y comenzó a avanzar hacia mí. Su movimiento era lento y antinatural, como si flotara en el aire. En ese momento, el llanto volvió a resonar en el aire, esta vez más fuerte y cercano, como si me rodeara por completo. Di media vuelta y corrí fuera de la cripta, sin atreverme a mirar atrás. Sentía que algo me seguía, y el eco de mis propios pasos resonaba como un martillo en mis oídos. Cuando finalmente llegué a la caseta y cerré la puerta, me dejé caer al suelo, respirando agitadamente.
El silencio volvió a invadir el cementerio y el llanto desapareció. Pensé que había terminado, que todo había sido una pesadilla. Pero al mirar por la ventana, vi a la mujer parada frente a la caseta, mirándome con esos ojos vacíos. Sentí que el corazón se me detenía. No podía moverme y su figura se acercaba lentamente. Entonces, la luz de mi linterna comenzó a parpadear y en la penumbra, la figura de la mujer comenzó a desvanecerse como si fuera absorbida por la noche. Cuando la luz volvió a encenderse, ya no había nadie. Pero el miedo seguía ahí, pegado a mi piel, como una presencia oscura que nunca me abandonó del todo. Si te han gustado estas historias y quieres sumergirte en más relatos escalofriantes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte de nuestros próximos videos llenos de misterio y terror. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en la próxima historia.